es tan bonito debatir con Emilio Álvarez y Casa que no hablemos de los ausentes, hablemos de los temas. No, hay que hablar también de los ausentes porque en todo caso Alejandro Moreno tendría que estar expulsando a Cintia López Castro ahora mismo porque eso dijo. Eso. O sea, incluso cuando uno de tus legisladores, Raúl fue coordinador. Eso dijo de los Yunes. ¿Qué quieren empezar? ¿Quién tiene la supremacía de la mesa? Yo. Adelante. Emilio Álvarez y Casa. Vergüenza la aprobación que hicieron en el Senado para intentar detener la reforma judicial. Es, como dice el dicho, tiran el niño con todo y agua sucia o con todo y agua. Porque no es solo suspender los instrumentos de control constitucional, no solo es para esto. La intención es detener la reforma judicial, pero cometen excesos que son realmente ya de un corte autoritario. Por ejemplo, dejan a las entidades de la República sin mecanismo de defensa para cualquier reforma constitucional. Si de repente deciden cambiar las atribuciones en educación, en seguridad, en recaudación de impuestos, los estados ya no pueden hacer nada, porque han quitado las controversias constitucionales, que es el mecanismo de control, para oponerse a las reformas. Pero también eso ha sucedido con las acciones de inconstitucionalidad y eso ha sucedido con el amparo. Qué lástima que no leyeron la tesis de licenciatura de Saldívar. Y a mí lo que me preocupa y me sigue preocupando, que en este momento todavía nuestros compañeros de la oposición, fíjate cómo lo dice Emilio, es hasta vergonzoso, no obedecen a los jueces. Pues ¿Cómo vamos a obedecer a un juez que está violando flagrantemente lo que ya está preestablecido en la Constitución, en nuestras normas? Lo que estamos reformando hoy en día con el artículo 107 y 105 es lo que ya se menciona en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, la supremacía constitucional. Y no olvidemos lo que menciona el artículo 39 de la Constitución, que el poder emana directamente del pueblo. Fueron 36 millones de mexicanas y mexicanos los que nos eligieron, y lo repito porque estamos dando un falso debate. ¿En qué momento? Cámara no, en la Cámara no fueron 36 millones. Pero es a donde voy, Emilio. Si no ¿En fue... qué momento un juez, una jueza, para ser claros, puede más que el constituyente permanente? Que 500 diputados y que 128 senadores. La misma mecanismo. Una juez que está violando lo que está plasmado en la Constitución. Lo combates con los instrumentos que la ley te da. No de plano dices, no, a mí no me gusta y no lo cumplo. Lo combates con los instrumentos que la ley te da, Raúl. A ver, Israel. Bueno, la reforma 105 y 107 que se aprobó en el Senado solo viene a confirmar algo que ya estaba en el sistema jurídico mexicano: la inimpugnabilidad de adiciones y reformas a la Constitución. Eso es lo único que vino a hacer esta reforma. Es mentira que se acabe con los medios de defensa como la controversia constitucional, las acciones de inconstitucionalidad que están previstas en el artículo 105. No sobre la Constitución. Solo las arrollan, hombre. Nunca fueron procedentes ni las controversias ni las acciones. Solo que ahora se queda ya ahora sí plasmado. Antes estaba de manera implícita al no existir un artículo que lo permitiera. O sea, nunca se ha recurrido, digamos, a una acción de inconstitucionalidad sobre la Constitución. A ver, que nos presente aquí, Emilio, la sentencia en donde se haya emitido un control constitucional de reformas o adiciones. No existe. Tumbamos a la Constitución. Todo lo que se llama el Plan B lo tumbamos por eso. Para ser muy claro, Azucena, de los 136 artículos de la Constitución que tiene nuestra Constitución, son los únicos que no se pueden impugnar. Cuando haya una reforma a esos 136 artículos, no se puede impugnar. Acá mis compañeros de la mayoría sistemáticamente violaron los procedimientos constitucionales. Gracias a las acciones de inconstitucionalidad les tomamos más de 30 cuando fuimos senadores. Más de 30. De leyes reglamentarias. Y reformas también. Pero de la Constitución ninguna. Claro sí, de la Constitución de la Constitución, ¿cuál? Mira, no nos vamos a poner de acuerdo, pero lo que sí queda absolutamente... No evadimos. Pero a ver, dime, Emilio, ¿cuál constitucional? La reforma constitucional en materia electoral, así la tumbamos. Y la reforma eléctrica. Pero no esas eran reformas a las leyes reglamentarias. Perdóname, pero lo que queda absolutamente claro es que el procedimiento es constitucional. A ver, y ahora ni siquiera tenemos vacunas sobre eso. Emilio Álvarez y Casa, ¿se ha retirado alguna reforma que ya esté en la Constitución? Mira, lo que pasa, hay esta jurisprudencia y lo que pasa es que no reconocen lo que no les gusta. ¿Cuál? Todo lo que hicimos el sexenio pasado, te voy a traer la lista la próxima semana.
para que podamos... Y ahí vemos cuáles son las constitucionales. Mira, es una y no solo de ahorita, porque la 10ª época, que es a partir de la reforma 2011, es la que están haciendo pedazos. Lo hemos platicado en la Cámara de Diputados y ojalá en estas mesas vayamos a esto, porque es un debate jurídico muy bonito, donde realmente si nos metemos al fondo podemos analizar como juristas qué es lo que está sucediendo, lejos de mentir y lejos de estar diciendo lo que no es. Hablamos de jurisprudencias, contradicción de tesis 105-2021. Al resolver la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, en un juicio de amparo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, lo que da lugar a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial. Es decir, la propia Corte ya se pronunció sobre lo que hoy estamos elevando a rango constitucional con la reforma al 107, que no procede una suspensión de un amparo ante una reforma constitucional. Y las controversias y las secciones de inconstitucionalidad. Esas tienen unas fracciones en el 105. Por favor. Tienen las fracciones que son claras, Emilio, y esas fracciones no se tocan, solo se dice reformas o adiciones a la Constitución. Lo que ustedes están haciendo es, uno, solo obedecen la ley cuando se les pega la gana. Y eso, no lo acepto. Si lo dijo el clásico que ya se fue, para no citar, ahora sí que no vengan con que la ley es la ley, y ahora dicen ustedes que la jueza se sobreexcedió y la presidenta lo dice y solo cumple lo que se les pega la gana. Emilio Álvarez y Casa sostiene que todos los diputados de Morena votan a ciegas, ¿no? Que no mueven ni una copa. No se lo puedo aceptar, porque en esta mesa... Bueno, Morena, Verde y los PT. tres fuimos legisladores, pero actualmente en esta legislatura el único que es legislador de esta mesa soy yo. Y no mantengo mi dicho. Y no le acepto ese insulto pues es verdad. a la inteligencia y a la capacidad de cada legisladora es verdad. y legislador, no lo es. Sí, es verdad. A mí me lo dijeron los legisladores, yo lo escuché, de algunos legisladores. Te aclare qué pasó con el retiro del artículo primero, que como venía la iniciativa, de repente por una decisión en el Senado de la República se retira esa reforma. ¿Quién lo ordenó? Pues porque la presidenta lo dijo. ¿Y a ti te consta? Pues es público y notorio. Es público y notorio. Análisis en el proceso legislativo en el Senado de la República. Raúl, por el amor de Dios. ¿Dónde se retira? Yo no acepto. Bueno, pues no lo aceptes, pero no lamento, Emilio, pero lo mantengo. Yo represento actualmente a 130,000 oaxaqueñas y oaxaqueños que me eligieron. Y así como yo, hay 300 diputados por mayoría relativa que lo que comprometieron en su campaña lo deben de cumplir. Y nosotros, quienes representamos a esta coalición, comprometimos la reforma al Poder Judicial y no podemos fallar ante la confianza que nos dio la ciudadanía, le guste o no le guste a la oposición. Y la última parte del argumento que decía Emilio, es el mundo al revés, Azucena. ¿Cómo un juez va a ir en contra, un solo juez, de la naturaleza de la existencia de un poder legislativo que representa a distritos federales, a estados de la República y que tiene como única facultad y exclusiva el poder constituyente para reformar la Constitución e incluso hacer una nueva constitución? Pues, con la pena, pero mantengo mi argumento porque yo he escuchado a legisladores que a mí me han dicho en corto, no voy a decir sus nombres por respeto, no del Verde, de Morena, del Verde y de Morena y del PT, me dicen, tienen razón. La manifestación de la voluntad de los legisladores se expresa para efectos prácticos a través del voto. O sea, lo que se diga o no, tú lo expresas a través del voto. Lo que se diga antes, incluso me ha tocado ver a compañeros del PAN que dicen, esta reforma va muy bien, la vamos a acompañar, y de repente, pum, nos la votaban en contra. Entonces, de nada servía todos los argumentos que habían dado a favor los del PAN durante los programas sociales, por ejemplo, cuando se discutían. Por eso generó tanta molestia el no voto de Cintia López Castro. ¿Qué pasó? Es que Rubén Moreira no pudo venir. El diputado se sintió mal, Cintia, ¿no? Pues estaba ahí y no que se fuera a vivir a Oaxaca. Ella es de la Ciudad de México. ¿Por qué te ríes, Raúl? A ver. No soy del PRI. Yo hablo por las y los diputados y senadores del Verde. Se manifiestan en su voto. Yo vi a Cintia no en una posición en la sesión en contra de la sí, pero luego no votó. Entonces, no se reflejó en el voto. Estaba en el pleno. Pero eso, ¿por qué tendríamos culpa en Morena, en el Verde o en el PT que no vaya ella? En esta única ocasión que no sienta precedente, te doy la razón. Sí, o sea, además es tan bonito debatir con Emilio Álvarez y Casa que no hablemos de los ausentes. Hablemos de los temas. No, hay que hablar también de los ausentes porque, en todo caso, Alejandro Moreno tendría que estar expulsando a Cintia
López no Castro vota? ahora no mismo, porque eso dijo. Eso. O sea, no. Incluso cuando uno de tus legisladores, Raúl fue coordinador eso dijo de los Yunes. Dice Raúl que está aquí representando su entonces, voto y nos dijo cuántos votos. Pero entonces ahí sí hay línea. Están reconociendo de manera expresa lo que hace unos momentos estaban en contra. Fíjate la contradicción. Fíjate la contradicción. Pero es que uno por uno. A ver, ¿qué pasó con Sheffield? Yo lo que estaba comentando ahorita es que ustedes sostenían que había habido un cambio de intención de voto en algunos del Verde y lo criticaban. Y cuando sale Cintia por no estar por no ir, es que no se mantuviera. O lo de Yunes, que votó en contra, desde mi punto de vista es un derecho que tienen las y los legisladores de votar como quieran. Fíjate, y Israel. no se me hace correcto que un partido tenga que expulsar a un legislador por votar en contra de lo que la mayoría dice bloque. El debate comenzó porque Emilio decía, es que ustedes no le mueven ni Escobar lo pusieron como por eso, dice Raúl. Ya se armó el desorden. Espérenme, Emilio y Israel. Va, Raúl. Decía Emilio, en Morena, Verde y PT no le mueven una coma a lo que llega. Pero cuando se trata de la oposición, si no votan como ellos quieren, expúlsenlos. Y eso sí es real. Fíjate, esa es la democracia de la oposición. A ver, una conclusión de lo que parece que no tiene conclusión. A ver, me parece que el país está tomando un rumbo autoritario muy peligroso. Lo que hemos visto en estos 28 días es una alarma a la reducción del sistema de libertades y derechos. Me parece que los mecanismos que hemos visto de una sobrerepresentación espuria, no atender a las juezas y disminuir mecanismos de protección de libertades y derechos preconfiguran lo que es este gobierno, y es muy peligroso que no estemos en la lógica de poder construir acuerdos y solo una mayoría que plancha. Raúl Bolaños, del Partido Verde. No lo creas, Susana. Mira, creo que ya es momento de darle un poco de más seriedad al debate, ir a los temas meramente técnicos y no hacer campaña de oposición a través de mentiras. Yo, mira, celebro que personas como Emilio Álvarez y Casas sigan levantando la voz y deseo que realmente logren organizarse, porque le hace falta a este país una oposición seria y real, porque en base a mentiras, a injurios y a insultos no se va a llegar a nada. Creo que es momento de ir a los debates serios, a los debates profundos. El tema que hoy discutimos en esta mesa pues, implica muchísima interpretación jurídica y yo estoy seguro que en la Cámara de Diputados vamos a dar ese debate y va a haber ejemplo de cómo se construyen acuerdos. Qué lástima que no vino Rubén Moreira hoy, porque él sería testigo y nos podría decir aquí que sí hay una verdadera política de construcción de acuerdos, al menos en la Cámara de Diputados, que es donde a mí me toca hoy estar.